Buenas noches, bienvenidos una vez más al Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. En la ocasión anterior, el martes, les pedí que oraran por mí y luego vi el video completo y resulta que no estuve tan calmado como quería y me demoré más de lo que debía, entonces ustedes no tuvieron mucha fe al orar. No, estoy molestando. Pidamos al Señor que nos ayude hoy con este tema tan importante. Hagamos una oración. Señor, gracias por este momento, por este tiempo, por la vida de cada una de estas preciosas personas, donde sea que ellas estén. Pedimos que mientras escudriñamos las Escrituras juntos, tú nos ayudes, nos des tu gracia, nos ilumines por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Muy bien. Hoy no voy a enseñar sobre oración y eso hace un poquito más difícil tratar el tema, pero lo que sí voy a hacer es que en un tiempo muy cercano voy a empezar una serie sobre lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro y eso va a ser obviamente sobre oración. Entonces eso va a ser muy pronto, pero hoy también vamos a hablar sobre oración, aunque específicamente no voy a enseñar sobre oración. Vamos a tratar entonces de enfocarnos en cosas específicas y yo creo que eso nos puede ayudar un poquito. En el video promocional dijimos que íbamos hoy a estar hablando del poder de la oración. ¿Es la oración poderosa? Y quería decirles que yo creo que este es uno de los temas más populares en nuestro contexto y yo creo que en otros contextos también. Cuando hablamos, por ejemplo, de los materiales que hay, libros y todos los materiales, creo que este es uno de los temas sobre el que más se ha escrito, sobre el que más se escucha, la oración. Y de hecho es un tema muy importante en las Escrituras. Entonces, es un tema muy popular. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros vamos a hablar sobre lo que vamos a hablar y a estudiar lo que vamos a estudiar, obviamente nos sentimos como nadando contra la corriente muchas veces, porque en verdad una buena parte del material que hay, de los libros que hay, defienden básicamente el mismo principio y nosotros queremos cuestionar un poquito eso y pensar en lo que dicen y en lo que la Biblia realmente enseña acerca de la oración. Antes de decir si la oración es poderosa o no, definámosla. Necesitamos definir un poquito la oración. ¿Qué es orar? ¿Qué es oración? Bueno, yo he llegado a esta definición después de muchísimas definiciones que he leído y he escuchado, porque la gran mayoría de ellas hablan de que la oración es hablar con Dios. Esa es como la más popular, la más común. Pero yo he llegado a orar es interactuar con Dios. Y porque yo creo que es mejor decir que es interactuar con Dios, porque yo creo que la oración y esta interacción con Dios en algunas o muchas ocasiones va mucho más allá de las palabras, va mucho más allá de hablar. Hablamos con Dios, es maravilloso, pero va mucho más allá de hablar. Inclusive la Biblia dice que en la noche, en los Salmos, que en la noche mientras dormimos, Dios enseña nuestra conciencia. Entonces, aun cuando estamos inconscientes, Dios está ahí, Dios está obrando, Dios está presente. Entonces, orar es interactuar con Dios. Y si vamos, por ejemplo, a algunas palabras que se usan en las Escrituras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay varias palabras que se usan para nuestra palabra orar. Una de ellas es la palabra hebrea palal, y esa palabra palal se utilizaba en el Antiguo Testamento en las ciudades, en las puertas de la ciudad, en las partes de afuera de la ciudad, se sentaban los ancianos en ciertas horas del día, los líderes de la ciudad, y ellos servían como jueces. Entonces gente venía a ellos para presentar, por ejemplo, quejas o problemas o conflictos que tenían, y ellos venían y hablaban con los ancianos y los ancianos les ayudaban a dirimir el conflicto o a ayudarles con su situación y utilizaban esa palabra, palal.
para ese tiempo de interacción con esos ancianos, con esos jueces, y esa palabra también en el hebreo se usa muchas veces para nuestra interacción con Dios. Hay otra, tefila o tefilá, no sé cómo se pronuncia, pero en el hebreo esa palabra habla de examinarse a uno mismo. Y por supuesto, hablando en este caso de hablar con el Señor o interactuar con Él, es que nos examinamos a nosotros mismos delante del Señor, delante de su majestad. En el Antiguo Testamento esas son algunas de las palabras que se usan. En el Nuevo Testamento, prosujomai es una palabra muy común, griego, en el Nuevo Testamento, prosujomai. Y cuando uno va a buscar la definición de esa palabra, pues habla de esta interacción, de orar a Dios, pero también hay una parte de esa palabra que habla de un deseo o un voto, un pacto de estar cara a cara con alguien. Y eso me llamó mucho la atención, prosujomai en el Nuevo Testamento. Entonces las palabras que tanto en el hebreo como en el griego, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, nos hablan de orar. Cuando encontramos esa palabra en el español, está hablando de esa interacción que nosotros tenemos con el Señor, con Dios. La Biblia no le da ninguna forma específica o exclusiva a esa interacción. Entonces sí vemos en la Escritura diferentes formas en que esa interacción se dio o se da. Encontramos en los Salmos la oración o la adoración levantando nuestras manos, o a veces encontramos a gente que está orando o adorando y estaban de rodillas, pero realmente la Biblia no le da ninguna forma específica o exclusiva a esa interacción. Por ejemplo, nos encontramos con los evangelios donde se nos dice que el Señor Jesús salía muy temprano y Él se iba a orar, pero no nos dice cómo. Entonces muchos dirían, no, allá estaba de rodillas. No se nos dice cómo estaba. Yo no sé si estaba de rodillas o caminando, cómo estaría Él en esa interacción con Dios. Entonces la Biblia no le da ninguna forma específica. Podemos orar, yo creo, podemos orar de rodillas, o también caminando, o de pie, o con los ojos abiertos o cerrados, o levantando las manos o sin levantarlas. A veces caemos en esas formas específicas que nosotros defendemos. Si usted no ora de tal forma, entonces no está orando. No, la Biblia no le da ninguna forma específica o exclusiva a esa interacción con el Señor. Entonces, pensando en todo esto, si hablamos de la oración, de esa interacción con Dios como un medio, o la capacidad, o la oportunidad, o el privilegio, como queramos llamarlo, que Dios nos da de interactuar con Él, la oración en sí no tiene poder. La oración en sí misma no es poderosa, es un medio, o un privilegio, o una oportunidad que Dios nos da de interactuar con Él. Y sí, yo sé, la gran mayoría de los libros sobre oración se llaman el poder de la oración poderosa y todo lo demás. Yo realmente no sé cuál será la intención de cada uno de esos autores. Conozco algunos, pero obviamente no todos. Pero lo que sí queremos establecer esta noche es que la oración, como ese medio o como esa forma o ese privilegio que Dios nos ha dado de interactuar con Él, ella en sí no es poderosa. Dios es poderoso. Eso sí lo vemos claramente a través de toda la extensión de la Biblia, de las Escrituras. Dios es un Dios poderoso. Él sí es poderoso. Miremos, por ejemplo, Primera de Crónicas. En sus Biblias, Primera de Crónicas, yo sé que ya la tienen lista ahí, o prendida, o abierta. Y en Primera de Crónicas 29, versículo 11, David está orando en Primera de Crónicas 29, 11, y él dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Oh, me gusta esa oración. Tú eres el poderoso, tuyo es el poder. Entonces Dios sí es poderoso, Él es poderoso. Efesios, miren Efesios. Vamos al Nuevo Testamento y llegamos a Efesios en el capítulo 3
Efesios 3, versículo 20 de Efesios 3. Dice Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Ese poder obra en nosotros, pero ¿de quién es? Del Señor. Él es el poderoso. Y me gusta aquí que dice Pablo que es más poderoso de lo que nosotros siquiera podamos imaginar. Él es poderoso. Ese poder obra en nosotros, por supuesto, de muchas formas, pero no es nuestro. Es del Señor. El Señor sí es poderoso. Vamos uno más en el Salmo 62. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Y si vamos al Salmo 62. En el Salmo 62, el versículo 11 dice, Salmo 62, 11, una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, de Dios es el poder. Entonces, colocándolo desde esa perspectiva, Dios es el poderoso, suyo es el poder, no nuestro, ni tampoco de los medios que Él nos ha dado para poder interactuar con Él, como es esta, la oración, que es interactuar con Dios. Desde esa perspectiva, y realmente yo no sé de cuál otra podríamos decir que la oración es poderosa. Dios es poderoso. Él es el poderoso. No la oración o ningún medio que Él nos haya dado para interactuar con Él. Entonces, como principio, podríamos decir lo siguiente, o debemos decir lo siguiente. Cuando nosotros separamos en cualquier forma el poder o la autoridad o cualquier otro medio, lo separamos de la persona de Dios, del Padre, Hijo, del Espíritu Santo, estamos en contra de la enseñanza bíblica. Voy a repetirlo. Si nosotros separamos el poder o la autoridad o cualquier bendición o cualquier medio que Dios nos haya dado, si lo separamos de la persona de Dios, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos en contra de la enseñanza bíblica. Entonces, igual podríamos decir respecto a la oración o respecto al ayuno o a cualquier otra práctica espiritual o disciplina, como la llamamos, Dios es el poderoso. Él sí, Él tiene todo el poder y no podemos separar ningún medio, ni ninguna disciplina, ni ninguna bendición de la persona de Dios. Cuando hacemos eso es bien peligroso, estamos en contra de la enseñanza de la Biblia. Además que esta idea genera muchos problemas y malos entendidos, como el siguiente. Les tengo un ejemplo. Quiero leerles esto, y esto es tomado de un ministerio, de un servicio que tienen en internet. Se llama Un Milagro Cada Día. Entiendo yo que está en diferentes partes de Europa. Yo no sé si está aquí, realmente no, eso no lo sé, pero sé que está en Europa, en muchos países, y este es de España y se llama Un Milagro Cada Día. Y yo encontré esto acerca de la oración aquí. Entonces dice la oración, ellos dicen, la oración es el arma más poderosa del cristiano. Tiene el poder, la oración, tiene el poder de cambiar el curso de la historia e incluso de inclinar el corazón de Dios. Realmente no sé a qué se refieren con inclinar el corazón de Dios, pero cuando dicen que la oración tiene el poder para cambiar el curso de la historia, yo digo, no, Dios tiene esa exclusividad. Dios tiene toda la historia y la humanidad y la tierra en sus manos. Entonces dice que la oración tiene ese poder y tiene el poder de inclinar el corazón de Dios. Continúo. Ellos dicen, cuando Dios, y van a dar un ejemplo de la Biblia, cuando Dios, lleno de tristeza, decidió destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra allá en el Antiguo Testamento, Abraham se puso a interceder por estas dos ciudades. Y escuchen, y logró salvar a su sobrino Lot y a su familia. Entonces, escuchen, la oración, Abraham, la oración logró salvar a su sobrino Lot y a su familia. No, Dios es el Salvador.
en el Antiguo y en el Nuevo y en toda la Biblia. Dios es el Salvador, no la oración ni la intercesión de alguien. Continúo, su corazón sufría al ver a justos destruidos con una población malvada, por lo que intercedió por ellos. Estoy convencido de que el corazón de Dios estaba profundamente tocado al ver a su hijo Abraham interceder por estas dos ciudades. El corazón de Dios tocado por la intercesión de Abraham. A cada propuesta que Abraham hacía, Dios aceptaba y continuaba escuchando pacientemente. Termino, cierro comillas. Entonces, cuando pensamos en estos términos acerca de la oración o lo que aquí se llama la intercesión y el ejemplo que están colocando aquí de Génesis 18, 23 al 33, no podemos ir ahora por tiempo al pasaje, pero básicamente Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra y encontramos una intercesión de Abraham, una oración diciéndole: Señor, no lo hagas si hay 50 justos, y ustedes pueden leer después la porción en Génesis 18, y luego Lot y su familia son sacados de las ciudades que iban a ser destruidas. Entonces, ¿qué fue lo que salvó a Lot y a su familia? ¿Abraham? No. ¿La oración de Abraham? No. Dios. Y todo lo que sucedió así estaba determinado por Dios. Y espero que continuando entendamos un poquito más la perspectiva bíblica de cómo entender entonces un pasaje como ese. El de Abraham intercediendo por estas ciudades y Lot y la familia y todo esto. ¿Cómo interpretar y entender pasajes como ese? O como por ejemplo uno muy famoso en el Nuevo Testamento que yo lo escucho por aquí y por allá cuando se habla del poder de la oración y la oración del justo puede mucho allá en Santiago. ¿Cómo entendemos e interpretamos esos pasajes? Una vez más tenemos que ir a los principios de interpretación de las Escrituras. Y acuérdense que dijimos que uno muy importante es que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos ir a otras fuentes para interpretar la Biblia. O para poder interpretar la Biblia necesitamos ir a la filosofía griega. No. Para poder interpretar la Biblia necesitamos algunos libros de la sabiduría oriental. No. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo interpretamos un pasaje como ese? Con principios que nos muestran todas las Escrituras como este. El principio teológico establecido a través de toda la Biblia acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios es un Dios absolutamente soberano en toda la Escritura. Y partiendo de ese principio que nos muestra toda la Biblia, entonces nosotros podemos llegar a interpretar otros pasajes como este de Génesis 18 o el de Santiago u otros pasajes. Dios es absolutamente soberano y ningún tipo de oración, ni mediación, ni ninguna otra cosa que queramos llamar, está por encima de su soberanía o de su voluntad. Ningún tipo de oración o de intercesión o de mediación o como queramos llamarlo, nada está por encima de la soberanía de Dios de acuerdo a las Escrituras. ¿Dónde nos dice la Biblia que Dios es un Dios soberano? Podríamos quedarnos aquí muchas horas viendo textos, pero vamos a algunos. Efesios, por favor, vayan a Efesios en el Nuevo Testamento. Y vayan al capítulo 1 de Efesios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él
también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Eso se llama soberanía. La soberanía de Dios. Dice, todas las cosas, todo lo que Dios ha planeado y ha hecho, todo lo ha hecho conforme al consejo de su voluntad. Entonces necesitamos entender ese principio teológico de toda la Biblia, de la soberanía de Dios, para poder después llegar a hablar, a interpretar, a entender mejor cosas como la oración, si la oración tiene poder o no, si la oración puede cambiar la voluntad de Dios en su soberanía. Y la soberanía de Dios nos muestra que no. Dios es absolutamente soberano. Vamos a uno más, a Romanos. El libro de Romanos en el capítulo 8, y este texto viene muy conocido. Y muchas veces también no muy bien interpretado. 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, funcionan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y a veces yo he escuchado mucho hablar sobre la primera parte, pero no sobre la segunda. Y resulta que el versículo es completo. Entonces, a veces hasta de memoria no sabemos, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Dios va a hacer que todo funcione para bien, aún las cosas malas. Dios va a hacer que todo funcione para bien para nosotros. Un momentito, pero el versículo no ha terminado. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ese propósito, esa voluntad no va a cambiar. En esa voluntad y en ese propósito, Dios hace que todas las cosas dentro de su voluntad cooperen para bien, como dice el versículo 28. Daniel, vamos al Antiguo Testamento. Allá en el libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 4, verso 35. Este es muy lindo. Daniel 4:35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Muy, muy interesante. Él actúa conforme a su voluntad y nadie puede decirle a él, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto así? ¿Por qué estás haciendo eso de esa forma? O mucho menos ordenarle que haga cosas que no están dentro de sus designios. Eso se llama soberanía de Dios. Uno más, Juan capítulo 5. Me pareció importante que revisáramos todos estos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablando de la soberanía de Dios, porque ese es como el fundamento. En Juan capítulo 5, miren el versículo 30. Y aquí encontramos al Señor Jesús, Cristo Jesús. Y Él dice en el 30 de Juan 5, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesús. Porque cuando Él estuvo aquí todos esos años en su vida en la tierra, Él estuvo sujeto, sometido a la voluntad de su Padre. Y de eso es lo que está hablando. Yo no hago nada por iniciativa mía. No es que Él se levantaba y decía, bueno, a ver qué se me ocurre hacer hoy con todo lo que yo puedo hacer. No. Cada obra, cada milagro, cada señal, cada enseñanza, cada discurso estaba programado dentro de la voluntad de Dios para Él. Soberanía de Dios. Último, Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 14. También muy importante. Primera de Juan 5, 14.
Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo es muy importante porque muchas veces se usa el otro que dice, pidan cualquier cosa en mi nombre y les va a ser hecho. Y yo he escuchado mensajes enteros diciéndole a la gente, pidan, miren ahí dice, pidan lo que quieran, que si piden con fe les va a ser hecho. Un momentito, necesitamos esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, porque ninguna oración, ninguna petición, ninguna intercesión, ninguna mediación va a estar por encima de la soberanía de Dios, ni va a cambiar sus propósitos y sus designios. Nuestra oración no cambia la voluntad de Dios, clama por ella. Se alinea con la voluntad determinada de Dios. Nos tenemos que alinear, eso es la oración. En esa interacción con Él, nos alineamos con su voluntad y clamamos por esa voluntad. Y ahí está lo que vamos a estudiar más adelante con la serie de lo que se conoce como el Padre Nuestro. Cuando el Señor Jesús dijo, ¿quieren saber cómo interactuar con su Padre? Bueno, esto es lo que van a decir. Hágase tu voluntad. Y llegaremos allá en la serie. Me gusta mucho esto de Job. Para poder entenderlo bien y sacarle todo el provecho, hay que leer sus últimos capítulos desde el 40 en adelante, o desde antes de Job. Pero vayan al 42, por favor, en el libro de Job. Y los que llegaron temprano escucharon esa canción, porque esa canción con la que iniciamos habla de esto, de lo que Job dice en el capítulo 42. En el versículo 1 de Job 42. Dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ahora, esta no era su idea unos capítulos atrás. Unos capítulos atrás él estaba diciendo, un momentito, Señor, yo no entiendo tú por qué estás haciendo lo que estás haciendo y no me parece que tú estés haciendo que tú debas estar haciendo lo que estás haciendo. Y le da cualquier cantidad de argumentos. El capítulo, no en todas las Biblias, en algunas se llama Job se justifica a sí mismo. Pero llega el 42 y miren lo que dice, Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando yo leo esto, hermanos, de Job, me enoja, pero más me asusta el escuchar la arrogancia de tantos embaucadores que supuestamente enseñan sobre el poder mágico que tienen con la oración y decretan y ordenan y juzgan y dan órdenes en el nombre de Dios y le prometen a la gente cosas de las cuales ni siquiera tienen ellos idea en el nombre de Dios. Me asusta la arrogancia de muchos cuando veo a Job diciendo, Señor, pongo mi mano sobre mi boca. Me arrepiento de lo que dije, porque ahora entiendo que tú eres un Dios soberano. Nadie puede decirte qué hacer.
Un ejemplo más de esto, vamos a Pablo. Vayan por favor a 2 Corintios en el Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 12. Y por favor, hermanos, ustedes saben lo que yo siempre les pido. No podemos leer todo el contexto aquí, pero ustedes sí. Así que por favor busquen el tiempo y lean estos contextos de los textos que nosotros leemos aquí. En 2 Corintios 12, versículo 8, él venía hablando de una afección que él tenía. Específicamente no sabemos cuál era. Él dice que era como un enviado, algo que Dios le permitía a Satanás, una espina en su carne, la llama él. Muchos creen que era una enfermedad, no sabemos qué era. Pero él dice en el versículo 8, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, no, Pablo, bástate mi gracia. Te basta mi gracia. ¿Y sabes por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego miren lo que él dice en el 9. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Entonces él oró 3 veces respecto a eso que le estaba afectando y el Señor le dijo, no, yo no lo voy a quitar de ti. Y yo no me encuentro aquí a Pablo ni revolcándose, ni ordenando, ni decretando, ni negando, ni cuestionando al Señor. Dice gustosamente cuando él me dijo, no, Pablo, bástate mi gracia. Dice gustosamente me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo, no el mío, el poder de Cristo more en mí. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que yo gustosamente acepto. Versículo 10 terminó. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh, la soberanía de Dios. Ninguna oración, ni mediación, ni intercesión, ni ninguno de esos medios puede estar por encima ni va a cambiar la voluntad y los designios de Dios. Entonces podría decir alguien, ¿para qué orar? ¿Para qué orar si Dios ya tiene todo determinado? Oramos porque la Biblia nos manda a orar, nos manda a interactuar con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Interactúen con Dios todo el tiempo. Juan nos dice, de acuerdo a su voluntad, todo el tiempo. Efesios 6:18, Pablo les dice a los efesios, oren por mí, que puertas me sean abiertas. En todas sus cartas, o casi todas, Pablo dice, yo estoy orando por ustedes, ustedes oren por mí. La Biblia nos manda a orar, nos manda a interactuar con Dios. La Biblia también dice que Dios oye y responde nuestras oraciones, pero no de acuerdo a nuestra voluntad, ni a nuestro beneplácito, ni a nuestros intereses, de acuerdo a su voluntad. Él responde nuestras oraciones, Él oye nuestras oraciones. Segunda de Crónicas 7:14, no lo busquemos, pueden anotarlo. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Por qué oramos si Dios ya tiene todo determinado? Precisamente por eso oramos, porque como Él ya tiene todo determinado, queremos alinearnos con su voluntad, ya sea para nuestras vidas o para las vidas de nuestros hermanos o para la vida de nuestra familia o de nuestra nación o del mundo. Nos alineamos con su voluntad y así interactuamos con Dios. Por eso oramos. La oración de atar y desatar. Vamos todos a Mateo capítulo 16. Porque todo esto de la oración de atar y desatar, que es tan popular, viene de Mateo capítulo 16,
versículo 13. Leamos Mateo 16 del 13 en adelante. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo en el 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. De aquí sale una vez más de textos fuera de su contexto. Sale todo esto de la oración de atar y desatar. La confesión de Pedro. El énfasis aquí no es el hecho de que supuestamente se nos ha dado la autoridad para atar y desatar, sino Cristo. Cuando Pedro da esa declaración, lo que le está diciendo es, tú eres el Cristo en el griego, pero también está diciendo, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías esperado, el libertador de todo el Antiguo Testamento, en el cual murieron esperando todos esos hombres que Dios usó. Todos murieron con una esperanza. Tú eres esa esperanza. Tú eres ese Mesías, tú eres ese Salvador, tú eres ese libertador. Eso es lo que significa el Cristo, el ungido, tú eres. Y luego el Señor Jesús, y no estamos haciendo una exégesis del texto, en el 19 es cuando le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Una vez más, ¿cómo vamos a interpretar ese texto? Tenemos que ir al contexto del capítulo del libro del Nuevo Testamento y de la Biblia. Y cuando hablamos de las llaves del reino de los cielos, básicamente utilizando esa figura que se nos muestra ahí, estamos hablando de lo que permite a alguien entrar o no al cielo. Por supuesto que no es Pedro, por supuesto que no somos nosotros, por supuesto que no es ningún hombre. ¿De dónde sacamos esa interpretación? Del resto del Nuevo Testamento. Si hablamos de alguien que tiene las llaves del reino de los cielos, solamente podemos pensar en uno. Hebreos capítulo 4 versículo, capítulo 4 versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo. William Hendrickson, un teólogo muy conocido, él escribió y dijo, el que tiene las llaves, y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 se nos dice, ¿quién tiene esas llaves? Jesús. Él tiene las llaves del reino de los cielos. Él determina quién debe ser admitido y a quién se debe negar la admisión, dijo Hendrickson, hablando por supuesto del Señor Jesús. Las llaves del reino de los cielos que determinan quién entra y quién no. ¿A quién le fueron dadas? ¿A Pedro? ¿A nosotros? ¿A los profetas y apóstoles que se declararon? Por supuesto que no. Esas llaves le pertenecen a uno solo, según la Biblia, según el Nuevo Testamento. Y esas llaves le pertenecen a Cristo. Por lo tanto, ¿cómo interpretar que nos fueron dadas las llaves del reino de los cielos? Esas llaves son el Evangelio. Porque el Evangelio proclama salvación en uno solo, que es Cristo Jesús. Romanos capítulo 1. No puedo creer que ya sean las 8:42. Vamos, Romanos. Hermano, denme unos minutitos más. Van a llegar un poquito tarde a la novela. Pero Romanos capítulo 1, versículo 16.
Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios, el dunamis de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, estas llaves del reino de los cielos son las llaves que solamente Cristo tiene y a nosotros nos han sido dadas porque a nosotros se nos encomendó la predicación de este evangelio de Romanos 1:16 que proclama que hay un solo Salvador, que es Cristo Jesús. Y Él tiene las llaves del reino de los cielos. A nosotros se nos mandó predicar ese evangelio y esas son las llaves que nos fueron entregadas. El evangelio que proclama que hay un solo camino y uno solo que tiene las llaves del reino de los cielos y es el Señor Jesús. Yo no veo a nadie más aparte de Él, atando y desatando. No lo veo. Miren la predicación que escuché esta semana. Una de muchas, hermanos. Créanme, esto es bastante trabajo. El pastor de una congregación muy grande les dice, voy a hablar sobre la oración de atar y desatar. Abran todos en Mateo capítulo 16, se fue al versículo directamente y dijo, nos han sido entregadas las llaves del reino de los cielos. Y luego dijo, ¿saben qué significa Simón? Simón significa caña frágil. Así que tenemos que dejar eso, caña frágil. ¿Saben qué significa Pedro? Roca. Nosotros somos esa roca y nosotros tenemos esa autoridad. Por lo tanto, se nos han entregado las llaves del reino de los cielos. Así que cerró la Biblia. Comiencen todos. Comienza a atar. Y literalmente dijo, aten el chisme. Y yo pensé, ¿no sería más bien o más práctico amarrarse la lengua? Aten esto, aten aquello, aten los demonios, aten a Satanás, aten esto y ahora comiencen a desatar, Yo no veo a nadie más con la autoridad bíblica para atar y desatar que el Señor Jesús. Y esas llaves que nos fueron entregadas que atan y desatan es el evangelio que nosotros simplemente fuimos llamados a proclamar. Quería terminar hoy, pero no pude. Debió ser porque ustedes no oraron en el principio, que yo no me demorara tanto. Hay 2 cosas que me faltan, pero voy a continuar después con ellas. Solo quería anunciar que la próxima semana sí vamos a hablar de muchos embaucadores, porque vamos a hablar sobre el mal llamado evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad, que no tiene teología de nada. Entonces prepárense y nos vemos la próxima semana. Cuídense, un abrazo grande para todos.